Maestros, buenos días. Miren, hoy es sábado 12 de agosto. Estamos a 2 semanas de iniciar o de regresar a clases el 28 de agosto, pero estamos a media semana de entrar los directores o los supervisores, inspectores a los consejos técnicos o talleres intensivos de, de agosto a nivel de zona escolar, con los inspectores, supervisores, directivos o jefes de sector. Y yo sí les quiero compartir, hablando de la metodología de proyectos, por la información que salió hace algunos años, pues sobre lo que todo el mundo tiene dudas, Todavía aquel cuadro comparativo donde explico yo cada una de las 4 metodologías críticas y en qué consiste cada uno de los pasos que tienen que tener, pues todavía hay más de 133,000 maestros que han tomado la publicación porque esa es precisamente el área de oportunidad. Y les publiqué hace rato un, un meme por ahí que dice, cuéntame maestro, ya sabes cómo vincular los libros de texto con tu planeación didáctica basada en las 4 metodologías críticas y de acuerdo a tu programa analítico maestros. Empezamos con la bronca de cada quien elaborar su programa analítico. Y luego le seguimos con las 4 metodologías críticas que debes de usar en cada uno de los 4 campos formativos. Y luego le seguimos con la planeación didáctica, un esbozo, y ahora están los libros de texto, y ahí están la gente, los especialistas, ahí están explicando los libros de texto, cómo se elaboraron, los proyectos y todo, pero al menos en lo que yo he visto, en miércoles, jueves y viernes, lo que yo he visto miércoles, jueves y viernes, pues solamente se dedican a leer y a explicar un proyecto de aula, escuela o comunidad, o múltiples lenguajes, o nuestros saberes. Solamente se dedican a eso o a leer la diapositiva, pero nadie pone un ejemplo cómo el maestro va a elaborar o a vincular los proyectos de los libros de texto, al menos de aula, escuela o comunidad. Nadie explica, nadie aclara sobre qué hacer o cómo vincular estos proyectos de estos libros de texto con tu planeación didáctica, con cada una de las 4 metodologías críticas y con tu programa analítico. Nadie se mete en ese rollo, nadie, como que le tienen miedo o no sé cómo lo quieren explicar. Por ahí salió un maestro de USAER explicando un proyecto y explicando, pues sí, un proyecto que habla sobre la inclusión, sobre el sistema braille. Y el maestro de USAER no es responsable de aplicar los proyectos en las escuelas, ¿eh? Ahí hay un maestro de grupo, ahí hay un maestro de grado, un maestro de asignatura, llámese preescolar, primaria o secundaria, pero el maestro de USAER, pues no puede andar tan perdido explicando un proyecto más que la intervención como equipo, como servicio de educación especial, qué haces y cómo te vinculas con la escuela, con los maestros, con los alumnos y con los padres, pues qué andas haciendo explicando un proyecto, eso déjaselo al maestro de grupo. Pero bueno, yo les quiero comentar y les quiero compartir la información de que pues se cumplieron en el 2018, se cumplieron 100 años de la metodología de proyectos. En el 2018, el 4 de abril del 2018 se publicó en el Diario de la Educación, que es de España, se publicó el informe de que la metodología de proyectos
cumplió 100 años, maestros, 100 años. Y sí les quiero compartir esa información porque es muy importante, porque al final del documento viene qué es lo que sustenta esta metodología de proyectos y cuáles teorías de aprendizaje sustentan esta metodología de proyectos. Entonces, pues vamos dándole esta mañana al trabajo. Y aquí está el documento 100 años de la metodología de proyectos de 1918 al 2018. Este documento sale en el blog de la educación y está escrito por Francesc Invernon. Francesc Invernon. Pues es el colaborador de este blog de España, el Diario de la Educación, y está fechado el 4 de abril del 2018. Nos dice que pues celebramos, en el 2018 celebramos el centenario de la creación de la metodología de proyectos. Seguro que muchas personas dedicadas a la educación lo saben, pero bueno, también otros piensan que es una metodología de hace poco. No, no es una metodología de hace poco, es la novedad que traen en la nueva escuela mexicana. En los últimos años ha pasado a ser la metodología en muchas escuelas. Y bueno, la aportación inicial salió de William Hare Kilpatrick, que nació en 1871 en los Estados Unidos. Él fue maestro y director de escuela al principio de su carrera como docente. Al principio de su carrera como docente, se interesó por las teorías de algunos pedagogos de la educación activa. ¿Se acuerdan de la mentada escuela activa? Que es una corriente, pues ahí pedagógica, la escuela activa, y hay muchos, Freinet, Piaget, bueno, hay muchos, hay autores relacionados con la escuela activa. Entonces se interesó por la teoría de algunos pedagogos de la educación activa sobre las experiencias significativas de los alumnos, y esto tiene relación con los aprendizajes significativos o imprescindibles, o los más importantes, pues, que queremos que los alumnos logren. En esta metodología de proyectos, pues nos dice la teoría que el aprendizaje pasa de las manos del profesor a las del alumnado, de tal manera que estos pueden hacerse cargo de su propio aprendizaje y como consecuencia esto comporta tener experiencias significativas participando en la planeación, producción y comprensión de una experiencia. Entonces, a eso resumen, de acuerdo a la teoría de metodología de proyectos, de acuerdo a la metodología de proyectos, nos dice que pues el aprendizaje pasa de las manos del profesorado a las del alumnado, de tal manera que los alumnos, pueden hacerse cargo de su propio aprendizaje y como consecuencia, esto comporta tener experiencias significativas participando en la planificación, producción y comprensión de una experiencia. Aquí dice planificación en lugar de planeación. Entonces, William Hare Kilpatrick, pues trabajó en la Universidad de Chicago. Fíjense, trabajando en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, tuvo a John Dewey. ¿Han oído hablar de John Dewey como profesor? Y se unió a su filosofía pragmática y a sus concepciones sobre la experiencia. Y aparte fue, pues, uno de los mejores discípulos de John Dewey. Fue uno de sus mejores discípulos. Y bajo la influencia de John Dewey, escribió un artículo en 1918 de 18 páginas, un artículo de 18 páginas que tenía como título El método de proyectos, y ahí empezó todo, El método se fundamenta en la creencia que los intereses de los niños y jóvenes tienen que ser la base para realizar proyectos de investigación, indagación
Fíjense, investigación, de indagación, y estos tienen que ser el centro de proceso de aprendizaje. Acuérdense que tenemos una metodología basada en el aprendizaje. Bueno, hay una metodología que es el aprendizaje basado en la indagación, pero con el enfoque STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y aquí, en este proyecto o en este método de proyectos, pues nos dice que los muchachos tienen que realizar proyectos de investigación, de indagación, y estos tienen que ser el centro de proceso de aprendizaje. Y cuando aquí escuchamos investigación e indagación, esas dos palabras, esos dos términos, pues entonces ya vamos relacionándolo con algunas de las metodologías críticas que se están contemplando en este plan de estudios 2022. Este método de proyectos afirma que el aprendizaje se vuelve más relevante y significativo si parte del interés del estudiante y que hay cuatro fases en la elaboración de un proyecto. 1, la propuesta. 2, la planificación. 3, la elaboración. Y 4, la evaluación. Estos son cuatro pasos o fases de la metodología de proyectos. La planificación, hay que definir y formular el proyecto con sus pues, intereses personales del alumno. La planificación, hay que, eso es definir y formular el proyecto con sus pasos. La elaboración, hay que ejecutarlo en el tiempo previsto. La planificación, hay la evaluación, otra vez. La planificación, definir y formular el proyecto con sus pasos. La elaboración, ejecutarlo en el tiempo previsto. Bueno, pero primero está aquí la propuesta. O sea, dentro de esas cuatro fases está la propuesta. Hay que ver y explicar el problema. La planificación, definir y formular el proyecto con sus pasos, con los cuatro pasos, bueno, con sus pasos. Y la elaboración, hay que ejecutarlo en el tiempo previsto. Y la evaluación, bueno, hay que evaluar sus resultados y o efectos posteriores. Son cuatro fases del método de proyectos: la propuesta, la planificación, la elaboración y la evaluación. Y nos dice que es el grupo de estudiantes el que tiene que llevar a cabo estas cuatro fases y no el profesorado. El método tiene que respetar la individualidad de sus estudiantes sin descuidar los intereses de grupo. Aquí en esa parte dice, tiene que respetar las individualidades de sus estudiantes sin descuidar los intereses del grupo. Acuérdense que en los proyectos de aula, escuela o comunidad, algunas actividades dicen, de manera individual realiza esto, pero sin olvidar que eres parte de una comunidad, Kilpatrick, el del método de proyectos, profundiza en la idea de que no tendría que existir separación entre el alumnado y el profesorado. Y nos dice que el alumnado tiene que saber que el docente defiende sus intereses, el profesor influye en las esperanzas, en los sueños, en las actitudes y en las perspectivas de su alumnado. Y por lo tanto, pues influye en el futuro de la sociedad, en la cual viven todos. La metodología de proyectos, según ese autor, la metodología de proyectos espera lo mejor de sus alumnos, los trata como personas, celebra sus logros y respeta sus intereses, a la vez que trabaja a partir de sus experiencias y las amplía. Y bueno, todo esto rodeado de un sólido compromiso con los valores y principios democráticos de la educación. Aquí está lo de los principios democráticos de la educación. ¿Qué es una democracia? Bueno, la democracia se entiende como una manera de vida, o sea, un tipo y una calidad de relaciones en el marco de las cuales unos principios morales sensibles afirman el derecho de controlar la conducta individual y del grupo. Miren lo que es la democracia según este documento. Una democracia, en una educación democrática, la democracia se entiende como una manera de vida,
O sea, un tipo y una calidad de relaciones en el marco de las cuales unos principios morales sensibles afirman el derecho de controlar la conducta individual y del grupo. Afirman el derecho de controlar la conducta individual y del grupo. Bueno, a mí eso me llama la atención. Le sigo, maestro, ya vamos a terminar. Dice, en su artículo, en el método, bueno, en el artículo que escribió de 18 páginas, dice que la metodología de proyectos desarrolla en la educación una mayor socialización, respeto, tolerancia y participación. Lo repito, la metodología de proyectos desarrolla en la educación una mayor socialización, respeto, tolerancia y participación. Un más grande interés por el aprendizaje aumenta la autoestima, la motivación, la cooperación, la reflexión y el conocimiento. Y muchas otras más, como trabajar juntos, presentar ideas y respetar la opinión de los otros. Nos dice que la metodología desarrolla la cooperación y este proceso permite que los estudiantes modelen su conducta, valoren la búsqueda de consenso y sepan apreciar el trabajo en conjunto. O sea, valoren la búsqueda de consenso, pues hay que tomar decisiones y hay que votar. En ese sentido nos está diciendo aquí. Y bueno, esta metodología de proyectos, al desarrollar la cooperación y permitir que los estudiantes pues, modelen su conducta, valoren la búsqueda de consenso y sepan apreciar el trabajo conjunto, pues sí, esas son cosas que pasan en los trabajos de equipo cuando en verdad se trabaja en equipo. También nos avisa de unos peligros, maestro. Nos dice que los peligros que puede haber en la construcción o en la aplicación del método de proyectos, pues nos dice que puede ser un largo tiempo en que se aplique el proyecto. La búsqueda de información a veces se hace pesada si no se tienen claros los objetivos y las dificultades que pueden aparecer con actitudes individualistas. Aquí en la metodología de proyectos el individualismo no sirve. Dice, también implica un trabajo riguroso del profesorado con guías de trabajo en algunas áreas para despertar el desarrollo individual y grupal de cada alumno. También el diseño de materiales y procesos de investigación. También la agrupación de varias disciplinas en áreas de trabajo para ser tratadas de forma integrada. Aquí donde dice la agrupación de varias disciplinas en áreas de trabajo para ser tratadas de forma integrada, aquí nos lleva a los campos formativos. Aquí nos lleva a los campos formativos. Bueno, quiero decirles que en lo personal, pues poco a poco vamos entendiendo más esto, poco a poco vamos entendiendo más esto, pero no es por la actualización que nos esté dando la Secretaría. Poco a poco vamos entendiendo más esto, al menos un servidor, pero no es por la actualización que nos esté dando el patrón, la Secretaría de Educación Pública. Es porque uno se pone a leer, es porque uno se pone a comparar, es porque uno se pone a buscar, es porque uno utiliza el autodidactismo. El maestro debe de usar el autodidactismo cuando los responsables de darte una buena actualización no lo hacen. Entonces, les seguimos aquí. Entonces, entonces la agrupación de varias disciplinas en ese campo es en áreas de trabajo para ser tratadas de forma integrada. Aquí se refiere a los campos formativos, lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades y de lo humano y lo comunitario. Y cuando nos hablan la agrupación de varias disciplinas, pues ustedes acuérdense que en esta nueva escuela mexicana, acuérdense que en esta nueva escuela mexicana, la Secretaría de Educación Pública intentó quitar las asignaturas en secundaria, eliminar las asignaturas en secundaria, y no pudo. Lo único que le cambiaron fue que le quitaron materias o asignaturas y le pusieron disciplinas, porque quisieron quitar las asignaturas en
secundaria y no hallaron cómo, las dejaron, pero le pusieron disciplina. Ok, entonces, pues hasta ahí va muy bien, maestros, hasta ahí va muy bien. Nos dice aquí, aunque es verdad que se ha publicado, aunque es verdad que se ha publicado toda esta metodología y su autor, y se va adaptando necesariamente a nuestra época, bueno, después de 100 años, bien se merece un homenaje por su primera y gran aportación. Bien se merece esta metodología de proyectos un homenaje por su primera y gran aportación, a veces olvidada, en la educación actual. Bueno, este documento está publicado en el 2018, pero ya no está olvidada, al menos en México, ya no está olvidada. Aquí se retoma la metodología de proyectos, está todo basado en estas 4 metodologías críticas que nos están dando, está todo basado, yo creo que está todo basado en este antecedente de esta metodología de proyectos de William Hart Kilpatrick, que esta metodología de proyectos pues la aprendió con John Dewey en Estados Unidos en la Universidad de Chicago. Déjenme ver si no me equivoco. En la Universidad de Chicago fue el mejor alumno de John Dewey y de ahí salió la metodología de proyectos. Miren aquí está el enlace. Ustedes teclean este enlace, o lo copian, no lo pegan, busquen metodología de proyectos de William Hart Kilpatrick y les va a encontrar información. Algo importante, maestros, ya para terminar. Bueno, aquí dice que cumplió 100 años, muy bien. 2, la metodología de proyectos es una gran estrategia para favorecer aprendizajes en los estudiantes de cualquier nivel educativo, o sea, primaria, media superior y superior. Por eso es importante que tengamos esta información, porque al menos las metodologías que nos están proponiendo como críticas, pues es para primaria, media superior y superior, no, y también para educación preescolar. Esta metodología de proyectos está sustentada, maestros, esta metodología de proyectos está sustentada en distintas teorías del aprendizaje y van algunas, fíjense, está sustentada la metodología de proyectos, está sustentada en algunas o en distintas teorías del aprendizaje. Fíjense, la teoría de Jean Piaget del desarrollo cognitivo, esto del desarrollo cognitivo viene es parte de las epistemologías del sur que manejan en la nueva escuela mexicana. Teoría de Jean Piaget del desarrollo cognitivo, el constructivismo, maestros, el constructivismo social. Aquí váyanse ahí con Lev Vygotsky, el aprendizaje significativo, el aprendizaje social, el aprendizaje experiencial y el aprendizaje situado. Si ustedes ya vieron aquí aprendizaje social, pues esta metodología del aprendizaje social va en de lo humano y lo comunitario. Dicha metodología de proyectos tiene su propio proceso. Cada proyecto surge, fíjense, cada proyecto surge con base en los intereses y necesidades de los propios estudiantes, guiados por las y los docentes. No son una imposición, sino una co-creación proactiva de cada grupo. ¿Por qué me llama la atención esto? Por lo que nos dice al final, maestro. Cada proyecto surge con base en los intereses y necesidades de los propios estudiantes, guiados por las y los docentes. No son una imposición, sino son una co-creación proactiva de cada grupo. Lo que me llama la atención aquí es que dice que surge con base en los intereses y necesidades de los propios estudiantes. Surge con base en los intereses y necesidades de los propios estudiantes, guiados por los maestros, no son una imposición. Y aquí donde dice surge de las necesidades y de los intereses de los estudiantes, no nos habla de que surge de un problema de la comunidad, no nos habla de que surge de un problema de la comunidad o que hay que problematizar todos los problemas que hay en la comunidad, adentro de la escuela y afuera de la escuela, jerarquizarlos y trabajar los problemas No nos habla de eso. Esta metodología de proyectos no nos habla de eso. Solamente nos dice, y lo repito, que
Cada proyecto surge con base en los intereses y necesidades de los propios estudiantes, guiados por las y los docentes. No nos dice de que tenemos que problematizar todos los problemas que surgen en la escuela y alrededor de la escuela y buscar trabajar sobre ellos Esto es lo que les quiero compartir, maestros. Son 25 minutos. Este es el video 486. Nos vemos en el siguiente video.